Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí en Los Constitucionalistas tenemos de invitado a Fernando Álvarez, su anfitrión Rodrigo Galindo y desde luego a Nadelia Sánchez Gutiérrez también presente. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues aquí, mira, con el gusto de saludarte, muy honrado por la oportunidad. Y bueno, te platico. Yo soy Fernando Álvarez, soy licenciado en Derecho y cuento con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Tengo experiencia en la parte administrativa defendiendo clientes en esta materia y también he tenido la oportunidad de ser servidor público anteriormente en la alcaldía de Iztapalapa como concejal y previo a ello como asesor en el Congreso de la Ciudad de México. Excelente, pues bienvenido, bienvenido. Vamos a hablar, como ya hemos visto, que tenemos en el canal varios videos sobre la reforma del Poder Judicial mientras se estaba haciendo, mientras sucedió y ahora ya es una realidad en el Poder Judicial Federal y está afectando a los estados. Cuéntanos, Fernando, tu perspectiva sobre esta reforma del Poder Judicial que pues ya pasó, ya fue, ya es. Ya es y estamos a punto de vivir uno de los objetivos más importantes de esta reforma, que es la elección al Poder Judicial. Yo soy un firme creyente de que podemos ver la reforma judicial en dos perspectivas. Una que es una forma muy fácil de poder decir, oye, pues la reforma adolece de estos temas, adoleció de estos problemas en el tema legislativo y enfrascarnos en esa conversación. Y la otra es una perspectiva más de técnica y de reto en la vida jurídica. Yo estoy convencido de que como abogados tenemos que estar listos para poder ver cómo va evolucionando el derecho. Fíjate, eh, esta reforma nos llevará a la apertura de una doceava época en el tema jurídico. ¿Por qué? Por la nueva confección de la Corte, porque ya no serán 11, sino serán 9 ministros, ya no funcionarán en salas, sino funcionarán únicamente en pleno. Y esto, sin duda alguna, nos va a llevar a una nueva época. Pero más allá de eso, entender que el derecho no es llano, no es completamente liso y por siempre igual. El derecho siempre cambia conforme cambian las sociedades, conforme las sociedades avanzan. Y nosotros como abogados a lo largo de la historia hemos tenido que aprender a adaptarnos junto con la propia sociedad. Una vez que el derecho cambia, nosotros tenemos que adaptarnos y esa es la perspectiva que a mí me gusta abordar en el tema de la reforma. Saber lo que ya es un hecho y entonces ahora como abogados, ¿qué nos toca para poderlo comprender y para poder seguir dando lo mejor para nosotros, para el derecho y sobre todo para nuestros defendidos? Excelente, excelente. ¿Y crees que esto acerca más a las personas, ahora que van a hacer las elecciones al Poder Judicial, a la función judicial como tal, a la función jurisdiccional y al Poder Judicial? Pues mira, ese es un objetivo de esta reforma. A ver, yo parto de un punto. Los abogados tenemos que entender y reconocer que tenemos un problema muy grave. Y uno de nuestros principales problemas es que no hemos sabido comunicarnos. No es un tema de hoy, es un tema de hace muchos años. Cuando yo entré a la carrera, me acuerdo que lo primero que nos decían es, apréndanse estas palabras, apréndanse estos términos. Yo te puedo decir hoy que, pues, palabras domingueras y términos que parecieran muy rimbombantes, si lo quieres decir así, pero que también estos términos y estas palabras nos hacen construir una barrera con la sociedad, porque solo lo entendemos nosotros. Creamos un lenguaje en el que solo nosotros nos comunicamos. Y cuando ese lenguaje lo todavía lo metemos a un poder que de entrada es público, en el que solo podemos tener interlocución los abogados, pues lo vuelves todavía más complicado. Esa es una de las partes en la que la sociedad dice, bueno, pues a mí de entrada el tema judicial, pues ni le entiendo, ni sé que existe. Y si sé que existe, pues no tengo buenos comentarios porque pues no sé de qué hablan. Tengo que buscar a fuerza un abogado a que me explique en palabras llanas lo que me quiso decir el juez. Y esa es una barrera. Hoy esta reforma lo que nos plantea en un primer momento a las personas o a los operadores jurídicos al interior del Poder Judicial es
tratar de mejorar esa comunicación con la ciudadanía, con el gobernado. Y punto número dos, que es el reto que tenemos que entender todos los abogados, es aprender a comunicarnos mejor con todas las personas. Muchas gracias, Fernando. Le damos la bienvenida a Nadelia, bueno, ya la habíamos presentado al principio de este programa, pero bueno, Hola. acá está en presencia. No sé si tengas algún comentario, Nadelia, de lo que nos está contando Fernando. Nos está contando sobre la reforma prejudicial, cómo es y desde luego, pues, cómo lo ve la ciudadanía y cuáles son las nuevas oportunidades respecto a la reforma y la votación que se viene. Hola Fer, hola Rodrigo, muy buenas noches a los dos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí. Qué bueno, me da mucho gusto saludarlos a los dos. Es bien interesante el proceso extraordinario que estamos viviendo. Creo que pues puede dar una serie de ventajas y desventajas como todo, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión, Fer, con relación al control convencional y ahora con las reformas que han habido en la Constitución, en la ley de amparo? Respecto a la interpretación como tal de la ley, ¿cuál sería tu interpretación con relación al control convencional derivado de esta nueva reforma? Bueno, a ver, partamos de un punto. Eh, en un primer momento, los derechos siempre tienen que ser progresivos. La forma de interpretarlos y de aplicarlos tiene que buscar siempre la progresividad. Hoy, el tema del control convencional tiene que seguirse dando de la misma manera. Solo hay un pequeño criterio que tenemos que buscar ver cómo se va a operar, que será el tema de los criterios de las salas, los precedentes que las propias salas emitieron, cómo es que se van a preservar hacia el futuro. Fuera de ello, el control de convencionalidad tiene que seguirse dando de la misma forma en la que se da al día de hoy. Buscar que en todo momento se emplee en favor de los derechos humanos, el derecho más amplio a la persona, buscar la interpretación en beneficio de los menores, buscar se me fue el concepto, la perspectiva de género y buscar también ahora, en esta amplitud y en esta diversidad social, cómo vamos a incluir dentro de todas las perspectivas también a las personas de la comunidad LGBTIQ+. Tenemos que buscar que el derecho sea más amplio para todas y para todos. Y precisamente será un eje rector el Tribunal de Disciplina Judicial, no en cuanto al fondo de las sentencias de las que se desprendan los jueces y los magistrados, sino en cuanto a la forma, cómo vamos a lograr que estas personas o estos ciudadanos se vean incluidos al interior y escuchados por el Poder Judicial. Darles efectivamente una voz al interior del Poder Judicial. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante. Entonces, cuéntanos cómo este nuevo Tribunal de Disciplina va a impactar en la función jurisdiccional y, por supuesto, desde luego en el gobernado, digamos, en el justiciable. Mira, hay un tema aquí que es novedoso, que es precisamente este tribunal. Hoy el Consejo de la Judicatura pues ya va a desaparecer. De cierta forma ya no lo vamos a tener. Este será sustituido por dos órganos, el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración. Hoy el Consejo de la Judicatura Federal hace ambas funciones a través de sus comisiones, genera este tipo de actividades, ¿no? Lo que tiene que ver apenas, el tema de la disciplina judicial es apenas una comisión del Consejo de la Judicatura y la administración apenas es otra comisión del Consejo de la Judicatura. Entonces, hoy teniendo estos dos organismos que no tendrán que ver uno con el otro, sino que se van a complementar, vamos a poder tener un poder judicial más fuerte, o por lo menos esa es la idea, eso es lo que tenemos que buscar. El Tribunal de Disciplina va a tener o tiene dos perspectivas. La primera se va a desprender o se puede desprender un poco de lo que hoy se ha dado desde la crítica,
que tampoco es algo que tengamos que desechar, pero desde la crítica se ha dicho, no, pues es que el Tribunal de Disciplina será un eje inquisidor para aquellos jueces o aquellos magistrados que vayan en contra del gobierno, ¿no? Hay que cuidar que no sea así. Lo que tenemos que buscar es que el Tribunal de Disciplina sea un organismo que vaya de la mano tanto con los trabajadores del Poder Judicial, así como los impartidores de justicia y con el ciudadano. El Tribunal de Disciplina Judicial tiene y debe de servir como un puente entre la comunicación de los unos con los otros. Eso es imperante, es imperativo, es algo que tenemos que buscar construir. Tiene que ser un órgano que sea más propositivo, más proactivo y que más allá de lo inquisitivo o de lo castigador, porque esa tendrá que ser la última de las acciones que el tribunal tenga que ejercer hacia el Poder Judicial, hacia adentro. El Tribunal de Disciplina puede desarrollar un código de ética, por ejemplo, puede desarrollar o vigilar que se cumplan los derechos de los trabajadores al 100%, que no haya acoso, que se cuiden a las personas que forman parte del Poder Judicial, que haya capacitaciones permanentes en materia de perspectiva de género para hacia las sentencias que tienen que realizar, juzgar con perspectiva de género, pero también hacia el interior de los juzgados. Tiene que buscar la manera de que haya una rendición de cuentas proactiva, que no se quede en las bases de datos que hoy encontramos en la página del Consejo de la Judicatura Federal, que honestamente nadie las revisa y que por eso mismo la ciudadanía dice, pues es que yo no sé qué es lo que sucede en el Poder Judicial, sino que busquemos la manera de que el Poder Judicial vaya al encuentro con el ciudadano, que le digamos y que les ofrezcamos de una cierta manera al ciudadano decirle, oye, esto es lo que está sucediendo en el Poder Judicial, estos son tus derechos, estas son también tus obligaciones como justiciable, etcétera, etcétera. O sea, un tribunal que sea proactivo, que no se dedique únicamente a hacer una cacería de brujas, que es posible que suceda, ¿eh? O sea, a ver, no hay que descartarlo. Todo va a depender, obviamente, pues de las personas que lleguen a esos cargos. Tenemos que buscar precisamente participar de forma activa, de tal forma que lleguen las personas que puedan hacer temas propositivos para el Tribunal de Disciplina y que funcione conforme a lo que está planteado, que es darle certeza al ciudadano, pero también acercarlo al Poder Judicial. Muy interesante, Fernando. Muchas gracias. Anelia, ¿quieres decir algo? Sí, fíjate que cuando hablábamos acerca de la interpretación de los jueces y de las juezas, magistradas, magistrados, ministros, yo te quería preguntar en el sentido de la reforma a la ley de amparo y sobre ¿Ok? todo por cuanto hace a los efectos del amparo, los efectos generales. Es decir, anteriormente teníamos dos tipos, ¿no? De interés. Sí, Suponiendo que a ti, cerca de tu domicilio, te van a construir una gasolinera y tú estás viendo que lejos de beneficiar a tu comunidad, a lo mejor se está poniendo en riesgo porque el uso de suelo, diferentes factores. sí, Entonces, tenías la posibilidad de acceder a través del juicio de amparo indirecto ante un juzgado de distrito y solicitar la protección de la ley. sí. Actualmente, la reforma a la ley de amparo quita los efectos generales Los del efectos juicio de generales, sí. amparo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, a ver, yo te puedo decir que de alguna manera lo puedo categorizar como un retroceso. O sea, no podemos hablarlo de otra forma. Cuando hablábamos, o sea, estamos básicamente regresándonos a la fórmula Otero. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues nada más los efectos serán para las personas promoventes. Eso no podemos matizarlo ni de ninguna manera. Creo, pues, que es algo que tenemos que corregir en el camino, en el sentido de que hoy ya está dado, desgraciadamente y muy desafortunadamente. Hoy los jueces tendrán que ceñirse a lo que establece, no lo quiero decir como la nueva ley de amparo, porque la ley de amparo sigue siendo la misma, pero a la luz de esta reforma, ¿no?
Creo que estamos limitando los ejes del propio juicio de amparo, porque precisamente yo por poner un ejemplo un tanto asequible, con lo que tiene que ver con el tema del Tren Maya, ¿no? Lo que decía la gente con el tema de los ecocidios, etcétera, etcétera, de lo que estaba afectando a la ciudadanía. Creo que podemos mejorar esa parte y que precisamente tiene que salir del Poder Judicial, porque al final de cuentas es algo que, que afecta o que tiene que ver directamente con los operadores jurídicos y que es un tema protector hacia la ciudadanía. Tenemos que seguir aspirando a eso. Hay cosas que sí tenían que moverse de la ley de amparo, también hay que decirlo, porque, a ver, la propia ley se está armonizando con lo que dice la reforma constitucional, pero específicamente a ese tema, yo creo que sí podemos mejorar, regresar tal vez a estas aplicaciones generales y tratar de adecuarnos hacia lo que estaba en la ley hace una semana. Desde luego, muchas gracias, Fernando. Otra pregunta, ya para ir cerrando este primer capítulo. Recuerden que vamos a tener un segundo capítulo, una entrevista con Fernando. Y ya más para la Ciudad de México, ¿cómo ves, qué problemas, digamos, se diferenciarían del Poder Judicial de la Ciudad de México de los que va a tener el Poder Judicial Federal? Las propuestas y las ideas novedosas de las que nos hablabas en tu primera intervención, cómo las aterrizaríamos ya a esta circunscripción de Ciudad de México a nivel local? Mira, a ver, primero hay que tratar de explicarle a la gente que es difícil. A ver, una reforma de este tipo que es completamente novedosa, es difícil tratar de entrada explicársela al ciudadano porque si de por sí una elección normal, una ordinaria, pocas veces se familiarizan y para ellos es más fácil irse con un color que con la persona en sí misma que se está candidateando. Hoy decirles, oye, pues vas a tener un montón de boletas y de entrada te van a dar para que en una urna metas unas y en una urna metas otras, pues va a ser algo complicado, va a ser algo complejo. Hay que tratar de explicarles, uno, pues que estamos en dos elecciones o que estaremos en dos elecciones. La elección que tiene que ver con el Poder Judicial de la Federación y la elección que tiene que ver con el Poder Judicial de la Ciudad de México. Tratar de ser muy precisos con la gente y de decirles qué es lo que hace cada uno de ellos, en palabras llanas, en palabras que todos podamos entender. Explicarle a la gente que cuando tenemos un problema misceláneo, por así decirlo, de nuestra casa, de nuestros temas cotidianos, de un divorcio, de un robo, de no sé, hay el tema de una invasión de un vecino, etcétera, etcétera. Pues eso en un primer momento lo tiene que ver el Poder Judicial de la Ciudad de México, que en este caso pues tiene su sede en tal lado y que seguramente muchas personas lo conocen y que tratamos y que cada candidato tratará de decirle, bueno, mi propuesta para esta materia en específico es puntual, ¿no? Esta. Y que en un segundo momento se encuentra pues la protección del tema federal y que eso tendrá que ver pues cuando ya te dieron una sentencia, ya te inconformaste con la sentencia y cuando consideras que tus derechos fueron vulnerados, bueno, pues te vas al juicio de amparo. Es otra esfera jurídica, otra esfera en el que también te protege, en el que el derecho también está protegiéndote y que tienes tú el derecho también de acudir a ellos. Va a ser algo complicado porque es algo que nunca, primero como abogados, nunca nos hemos dado a la tarea de decírselo al ciudadano de forma habitual. El ciudadano está acostumbrado a acudir con el abogado y pues que el abogado ahí medio los maree con sus palabras domingueras y entonces ellos se dedican a ir a las audiencias y a recibir sentencia, punto. Entonces hoy tenemos que tratar de comunicarnos mejor y después de decirles cuáles son los puntos básicos en los que se les puede ayudar. ¿Cómo te va a cambiar la vida a partir de este momento si tienes un buen poder judicial?
un poder judicial que te resuelva de fondo lo que tú necesitas, pero que también tenga el objetivo de dártelo de forma rápida, de forma expedita, que no voltee a ver tu cartera, tu billetera, si puedes más o puedes menos, sino que te dé el mismo derecho para todos, que todos tienen, pero que también tendrá la posibilidad o más bien la obligación de poderse comunicar mejor contigo. Yo no sé, me imagino que sí han podido ver esas sentencias que últimamente se han dado mucho, que son de lectura fácil. Bueno, hacia allá es hacia donde tiene que transitar con esta reforma, pero en todos los asuntos, en absolutamente todos. Y no solo eso, sino en el poder de comunicar. Yo estoy convencido de que si las personas que sean electas como juzgadores logran tener una mayor comunicación con las personas justiciables, la perspectiva del Poder Judicial hacia con la gente va a cambiar. Creo que si hoy la gente tiene una sensación que yo no digo y no puedo categorizar que sea de injusticia o que sea corrupta o algo así, pero si tienen una mala perspectiva del Poder Judicial, es un tanto porque no se ha logrado la comunicación correcta. Nada más. Yo no creo, no soy de las voces que acompañan el tema de que hay corrupción, porque seguramente la habrá. Como en todos lados, hay gente buena y gente mala, pero yo siempre he creído que en el Poder Judicial tenemos gente muy talentosa a la que tenemos que acompañar, a los que tenemos que buscar y decirles, oye, pues esta reforma, más que perjudicarte, puede ayudarte, pero también pues tiene que haber mucho compromiso de estas personas pues de querer participar, principalmente pues de que participen ellos, a lo mejor ya en esta oportunidad no se pudo porque pues muchos dijeron no, pues no quiero, pero que posteriormente en el 2027, por cuando por lo menos en la Ciudad de México se elige el 60% de lo que es el Poder Judicial local, pues ahora ya se animen. Ahora digan, bueno, pues esta reforma, más allá de perjudicarme, pues puede traer bondades. O sea, ya que estén más inmersos en este tema y de que hayamos visto en un primer momento cómo será de saque esta primera elección. Totalmente, totalmente de acuerdo en el sentido de que es nuestra primera elección, nuestro primer ejercicio democrático en este poder. Entonces, pues va a ser muy interesante lo que pase este verano. Y bueno, como conclusiones últimas, Anaelia, Fernando. Pues mira, sin lugar a dudas, el mismo nombre del proceso lo dice, es un proceso extraordinario del Poder Judicial, tan es así que el presupuesto no alcanzó, tuvimos un retroceso por cuanto hace a los derechos político-electorales, hemos estado siguiendo las sesiones del Consejo General del INE y del Instituto Local de la Ciudad de México, y pues te puedo comentar que ya había habido una progresividad por cuanto hace al voto en prisión preventiva, al voto en estado de postración y al Sí. voto por cuanto hace a las personas mexicanas que viven en el extranjero. Y no hay presupuesto para ello. Y creo que es importante que también la justicia se imparta. Imagínense a las personas que se encuentran privadas de su libertad, que aún no tienen suspendidos sus derechos, que bueno, pues no van a poder ejercer ese derecho al voto. Y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ser positivos. Obviamente hay gente muy talentosa, con toda la gana, con todas las ganas de hacer una buena impartición de justicia, una buena función jurisdiccional. Y pues vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Gracias, Rodrigo. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Anaelia, Fernando. Una conclusión. Yo coincido con Anadelia, creo que en un primer momento eh, hemos o hemos visto cómo este proceso ha tenido muchos retos, indistintamente, desde el proceso legislativo que pudo haber sido mejor hasta el desarrollo de la propia elección en cómo se confecciona. Y creo que sin duda la duda, sin lugar a dudas, se pudo haber hecho mucho mejor. Sin embargo, también, bueno, no pierdo de vista que estamos en un primer momento, estamos en un saque. No es lo ideal,
no estamos en un punto de decir, bueno, lo hicimos lo mejor posible porque siempre creo que se pudo haber hecho mejor todavía, pero también sé y tengo la certeza y la confianza de que a partir de este momento y a partir de esta elección tendremos mejores oportunidades, vamos a poder ver qué, qué es específicamente lo que se pudo haber hecho mejor, cómo vamos a entender las elecciones, incluso las ordinarias, a partir de este momento, porque y ahí me hubiera gustado que platicáramos un poquito más, porque hay muchas limitantes para los que serán candidatos, pero yo creo que teniendo un procedimiento exitoso, incluso vamos a poder voltear a ver cómo hacemos más en las elecciones ordinarias, cómo hacemos más con mucho menor presupuesto en adelante. Yo creo que esto nos va a dar mucho que aprender, mucho que reflexionar, pero también mucho que aplicar en el futuro. Entonces yo me quedo con eso, cierro ahí diciendo en que será una gran oportunidad para mejorar en absolutamente todos los aspectos. Muchísimas gracias, Fernando. Pues ya tendremos otra oportunidad porque recuerden que hay una segunda parte de esta entrevista que la tendremos probablemente la siguiente semana. Muchas gracias a todas y a todos por vernos. Muchas gracias por comentar, suscribirse a nuestros amigos de otros países. Comenten cómo está en sus países el tema del Poder Judicial. ¿Se vota, no se vota? ¿Qué opinan? Bueno, comenten, denle like, suscríbanse y muchas gracias, chicos. ¿Quieren dejar redes sociales? ¿Algún lugar donde seguirlos? El nuestro ya saben, Los Constitucionalistas 2000 en YouTube y Los Constitucionalistas en Facebook. Fernando, ¿alguna red social? Y a mí me encuentran en Instagram como Fer Alba M y en TikTok igual, como Fer Alba M. Ahí platicamos de derecho y de otras cosas. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Anadelia, por la invitación y por darme la oportunidad de platicar con ustedes y con su auditorio. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti. Acá nos vemos Hasta para la luego. segunda parte. Muy bien.